Muy bien, muchas gracias al Colegio de Psicólogos por esta invitación a conversar sobre un tema que me parece importante por múltiples razones. Eh, Tuve alguna dificultad para colocar el nombre al tema porque en el fondo de lo que se trata es poner en relieve aquellos aspectos significativos que culminaron con la realización o con la dación de la ley 23019 que creó el Colegio de Psicólogos. Pero es menester hacer un pequeño preámbulo respecto a los antecedentes que trajeron como consecuencia la creación de nuestro colegio. Y esta imagen que tiene que ver con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene mucho que ver con este proceso que no se inicia en el año 1980, sino muchísimos años atrás, ¿no? Y que me permite, en todo caso, indicar que esta cuatricentenaria casa, ¿no?, que fue creada en el 12 de mayo de 1551, desde sus inicios estuvo comprometida con la formación no solamente académica, sino con la formación política de los más importantes personajes que han sido parte de su historia y han intervenido directamente en las decisiones significativas que se han dado en nuestro país. Sin embargo, yo creo que es importante hablar acerca de los pioneros de la psicología, que también fueron sin duda sanmarquinos, como es el caso de Honorio Delgado, cuyo trabajo ha sido de mucha importancia y mucha trascendencia para nosotros. Él, como ustedes saben, tenía una orientación de naturaleza filosófica. Fue inicialmente uno de los impulsores del psicoanálisis en esta parte del continente, tal como lo señala el mismo Sigmund Freud en uno de sus libros publicados, Esquema del psicoanálisis. La revista de psiquiatría, forma parte de un importante documento que dirige, no es sino un poco la expresión de los trabajos que en aquel entonces, entre el año 1922 aproximadamente y para adelante, eh, no son sino muestra de la importancia de su trabajo en el área. Eh, Tenemos también a un personaje que es poco conocido, pero que vale la pena mencionarlo por múltiples razones, ¿no? En primer lugar, José Antonio Encinas es uno de los educadores peruanos más importantes y tal vez olvidado en las aulas universitarias, ¿no? Eh, Debemos recordar que antes de los años 30, la enseñanza de la psicología en la Universidad de San Marcos estaba sujeta a una influencia espiritualista, especialmente, ¿no? Tras la caída del gobierno de Leguía, después de haberse el opuesto, doctor Encinas, de haberse opuesto al gobierno de Leguía por su reelección, es deportado y esta deportación lo lleva a Guatemala. Gracias a esa deportación, él logra conseguir en Guatemala, en donde se desempeña como asesor del ministro de Educación y al mismo tiempo se convierte en profesor en la Universidad de San Carlos. Pero también es interesante señalar que ahí empieza a dictar un curso de psicología. Él postula una beca y gana una beca a Cambridge, se forma en eh, esta importante universidad en Inglaterra y logra ahí los grados correspondientes, eh, y también viaja tanto a la Sorbona de París como a Italia, en las universidades de Padua y en la Universidad de la Sorbona de París, en donde obtiene el doctorado en educación. Estos son los pergaminos de este hombre que luego regresa al Perú, y más o menos entre el 31 aproximadamente, el 30 y 31, su participación directa en la política educativa en el país, sin duda alguna, va a tener mucha relevancia. Tanto así de que los estudiantes y profesores de San Marcos lo eligen como rector de la universidad,
con una abrumadora decisión de 94 votos contra 8 o 9 votos que había logrado nada menos que Víctor Andrés Belaúnde. Eh, eh, y creo que este dato es importante porque cuando asume el poder de la Universidad de San Marcos el doctor José Antonio Encinas, eh, orienta una gestión a establecer reformas que sin duda alguna van a ser uno de los hitos más importantes que se va a establecer a nivel de la universidad. Entre ellas, por supuesto, la participación de los estudiantes en las decisiones de gobierno a través del cogobierno y también algo que va a ser de alguna manera uno de los aspectos que recibió mucha crítica, el famoso derecho a tacha en la universidad. Pero también él es quien impulsa la creación del Instituto de Psicología. Lamentablemente, como ha sucedido en la historia de nuestro país, eh, es derrocado el gobierno de entonces y asume Sánchez Cerro, y Sánchez Cerro lo cierra la universidad por 4 años y deporta a su rector. Por lo tanto, queda trunca una idea importante que había planteado el maestro Encinas y que creo que vale la pena recordar su trabajo por la trascendencia que ha tenido no solamente para la educación, sino también para la psicología. Otro personaje importante que no podemos olvidar sin duda alguna es el doctor Walter Blumenfeld. Walter Blumenfeld llega al Perú el 12 de agosto de 1935 y tan pronto arriba, ¿no?, se encarga del laboratorio de psicología experimental en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos. Y entre el año 1930 y 1950, la psicología alcanza un gran desarrollo, aspecto que va a formar parte y sustento de lo que se verá años después. El doctor Blumenfeld era muy cercano a la psicología de la Gestalt, a la teoría de Kurt Lewin, que dicho sea de paso, él era amigo de Kurt Lewin y solía tener una permanente comunicación con él. Dentro de sus discípulos están dos personajes importantes, el doctor Modesto Rodríguez Montoya y el doctor Reinaldo Alarcón. Sin duda alguna, su gran influencia en el desarrollo científico de la psicología peruana es de mucha importancia. Otro personaje importante, poco conocido, sin duda alguna, es el doctor Luis Aquiles Guerra. Gran educador, realiza sus estudios de especialidad en Alemania, es incorporado como profesor de la Facultad de Letras, en Alemania tuvo como profesor nada menos que a Karl Jasper. Es incorporado como profesor a la Facultad de Letras a fines de los años 50 y el 29 de octubre de 1957 gestiona la creación del Consultorio Psicológico de San Marcos a solicitud de la cátedra de higiene mental que él dirigía. Dicho sea de paso, debemos mencionar también que el grupo de profesores que luego crearía la especialidad de psicología en San Marcos como profesión, precisamente él fue uno de los miembros, como veremos más adelante. El doctor Aquiles Guerra sinuosamente realizó tareas realmente que a la postre nos han permitido ver en este hombre una gran visión de lo que se venía para la psicología en el Perú. Eh, Poco recordado, ¿no? Tuvo a su cargo no solamente los cursos de psicopatología, de higiene mental, sino hizo posible por crear lo que sería más adelante uno de los centros más importantes a nivel de Latinoamérica, como es el consultorio psicológico de la universidad. Consultorio que sirvió primero para estimular a los estudiantes de psicología de aquel entonces, a las primeras promociones, y luego se convertiría en un centro de atención psicológica dirigido a la comunidad. Aquí lo vemos junto con nada menos el doctor Modesto Rodríguez. Esto fue a raíz de en el año 1983, cuando le brindamos un merecido homenaje a raíz de la celebración del aniversario del consultorio psicológico. En aquel entonces estaba dirigiendo el consultorio
Víctor Amorós Terán. ¿Quiénes fueron los iniciadores, los profesores inicialmente en psicología en aquel entonces? Estaba el doctor Gustavo Sacco Miró Quesada, el doctor Francisco Alarco Larrabiur, el doctor Enrique Solari Swain, el doctor José Antonio Russo Delgado, Carlos Cueto Fernandini, Luis Felipe Alarco, Leopoldo Quiapo y por supuesto también el doctor Reinaldo Alarcón Napurí. Me voy a detener solamente en breves minutos en la figura del doctor Alarcón, por cuanto se constituye como uno de los personajes centrales en la psicología de lo que va a venir más adelante en esta breve historia. Como he mencionado, el doctor Alarcón, recientemente fallecido este año, el 31 de, eh, de mayo de este año, lamentablemente nos dejó cuando estaba en pleno proceso de producción de su incansable obra. Dicho sea de paso, sobre este asunto, ya el Colegio de Psicólogos, como otras instituciones, hace un par de días, otra universidad hizo un homenaje importante a la labor del doctor Alarcón, que resalta su importante trabajo, no solamente en el ámbito académico, sino en lo que va a ser más adelante el fundamento importante de una disciplina como es la investigación. Él se desempeñó en diversos cargos en la universidad y tal vez el más importante fue el de haber sido el director del Departamento de Psicología y que hizo posible cambios sustanciales en el currículo de estudio de la especialidad que marcó todo un hito y un cambio profundo en la formación profesional después de la década de los años 60 aproximadamente. Otro personaje importante al cual debemos recordar es el doctor Carlos Alberto Seguín, un médico psiquiatra que nace en el año 1907, fallece el año 95. Él llega al Perú el año 1941 y se incorpora al servicio de psiquiatría del Hospital Obrero de Lima. El año 42 viaja a los Estados Unidos, entra en un análisis con Flanders Dumbars, el 45 regresa al Perú e inicia la difusión de la psiquiatría de corte dinámico. Esta relación con Flanders Dumbars va a ser tal vez muy decisiva en su formación profesional. Recordemos que en la década de los años 40, mediados de los 40, Flanders Dumbars da a conocer esta importante teoría que se traduce en un libro que publica y que se llama el Medicina Psicosomática. Sobre el tema, él escribe un libro en Estados Unidos que se llama Introducción a la Medicina Psicosomática, que es traducido al español y luego es publicado aquí en el Perú. Digamos, el doctor Seguín es uno de los gestores importantes del psicoanálisis aquí en el Perú. Aquí lo vemos con un grupo destacado de psiquiatras y tuve la oportunidad de participar en algunos de los seminarios que él brindaba aquí en su consultorio antes de su muerte. De otro lado, tenemos la actividad de psicología que de alguna forma se manifestaba a través de instituciones. La Sociedad Peruana de Psicología se crea el 18 de febrero de 1954. ¿Y quiénes la fundan? Honorio Delgado, Víctor Andrés Belaunde, Mariano Iberico, Óscar Miró Quesada, Francisco Miró Quesada, Carlos Cueto Fernandini, Manuel Argüelles, Víctor Alzamora Valdés, Walter Blumenfeld, Leopoldo Quiapo, Augusto Salazar Bondi, Enrique Solari Swain, Gustavo Sacco Miró Quesada, Javier Mariátegui, Reinaldo Alarcón, Humberto Rotondo, entre otros. Aquí los vemos, algunos de ellos. La Sociedad Peruana de Psicología se propuso desarrollar la psicología en el país y publica una revista importante que dirigió Leopoldo Quiapo y Segifredo Luza. Ese primer número es publicado en el año 1959 y culmina el año 61. Se publicaron 17 artículos sobre psicología, filosofía y letras.
progresivamente sus actividades fueron disminuyendo hasta casi extinguirse totalmente. El año 1955 se había anunciado ya la formación profesional del psicólogo en el Perú y por lo tanto esto tal vez fue lo que trajo como consecuencia que muchos de los miembros de esa institución sencillamente cesaran en sus actividades de difusión de nuestra disciplina. Este es el acta de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde se crea la carrera el 27 de abril del año 1955. 3 años después lo haría la universidad, la Pontificia Universidad Católica, y año después, ¿no?, del año 60, lo haría la Universidad San Agustín de Arequipa, y a partir del año 64 para adelante se formarían otras escuelas o facultades de psicología, entre ellas la Universidad de Garcilaso de la Vega, la Universidad de Ricardo Palma, la Universidad Femenina de Sagrado Corazón, entre otras. Hacia el año 1990 aproximadamente habían entre 9 y 10 facultades de psicología, a comparación de hoy día que tenemos más de 44 universidades donde se forman psicólogos. Pero volviendo a los inicios, en el año 1955, en este claustro antiguo de la Facultad de Letras de San Marcos, ¿no?, se establecen la cátedra de psicología como consecuencia de la formación del psicólogo. Cursos como, por ejemplo, el de Psicología General, que dictaba el doctor José Russo, el doctor Alarcón, la historia de la psicología, Gustavo Sacco, Introducción a la Psicología Experimental, Modesto Rodríguez, etcétera, etcétera. Egresa de San Marcos el primer psicólogo que va a ser el doctor Luis Estrada de los Ríos, que fue el discípulo de la primera generación de profesores de San Marcos, y que luego de egresar y graduarse como primer psicólogo profesional se dedica a la actividad docente en San Marcos. Un gran conocedor de las pruebas proyectivas, especialmente de Rorschach. Más adelante lo lleva a formar parte del equipo de psicólogos importantes del Hospital Edgardo Rebagliati, del cual sería su jefe. El año 81, como veremos más adelante, fue elegido como el primer decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Otro personaje importante, un psicolingüista de nota, maestro sanmarquino extraordinario, personaje para la psicología, el doctor Raúl González Moreira, con una producción intelectual realmente extraordinaria. Fue también uno de los primeros miembros del equipo que sale de estas primeras promociones y que se convierte luego también en docente de la universidad. Igualmente, Víctor Amorós Terán, uno de los, él inicialmente fue bibliotecario y después pasa a su juventud, postula a San Marcos, ingresa tardíamente, ya pasado los 30 años, ingresa a San Marcos, se convertiría luego también en profesor de la universidad y dedicándose a la labor de atención psicológica, siendo un excelente discípulo del doctor Luis Aquiles Guerra, y un acucioso investigador de todo lo referente a la entrevista psicológica. Tenemos cerca de 4 libros publicados por él en relación a este tema. Pero también tenemos otros importantes psicólogos de toda esa primera generación de psicólogos que salen de San Marcos, entre ellos Nelio Garriza, Violeta Tapia, Baldomero Cáceres, Carlos Franco, solamente para citar algunos, ¿no? También, obviamente, hay colegas de la Universidad, de Pontificia Universidad Católica, Maguiña, la doctora Matilde Ráez, ¿no? Regresa de Europa Cecilia Torne, y representantes significativos de la psicología como Federico León, también de toda esa promoción de los primeros psicólogos que egresan de las aulas de la Universidad Católica. La psicología profesional de la década de los años 70. Los psicólogos de las primeras promociones egresadas de la psicología tratan de reactivar la Sociedad Peruana de Psicología. Creo que es importante mencionar aquí un grupo importante de psicólogos que egresan de San Marcos en el año 1970, que es un grupo paradigmático, como ya mencionaré más adelante.
En esta contienda electoral se presentan dos listas, una representada por Reinaldo Alarcón y promovida por psicólogos de la Universidad de San Marcos, y la otra representada por Rosario Panés, respaldada por los psicólogos de la Pontificia Universidad Católica. Lugares en donde, por cierto, se estaban formando psicólogos, además de las universidades recientes que se habían creado después de la década de los años 60. Fue elegido Reinaldo Alarcón y en septiembre de 1974 asume la presidencia de la institución. El 7 de mayo de 1975, la Sociedad Peruana de Psicología recién adquiere personería jurídica al inscribirse en los registros públicos. Pero también se dan de la mano algunos acontecimientos que creo yo valen la pena remarcar. Por ejemplo, en el año 64 se produce en Lima un encuentro interamericano de psicología, el 10º Congreso Interamericano de Psicología. Los estudios de la psicología empiezan a orientarse y a afianzar la labor profesional del psicólogo, ciertamente con muchas dificultades, ¿no? Los psicólogos egresados de las primeras promociones, especialmente de San Marcos y de la Universidad Católica, no son los que van de alguna forma a abrir camino, a abrir espacios en la labor profesional, que no fue fácil sin duda alguna. Como dije, en San Marcos, la promoción emblemática que es el año 70 y que es producto de los cambios profundos que se van a producir en la universidad, especialmente los cambios en el ámbito académico, ¿no? Los que se iniciaron inicialmente se formaban con un aproximado de unos 17 cursos, mientras que cuando se producen estos cambios, que va a ser promovido nada menos que por el doctor Reinaldo Alarcón, quien introduce cursos importantes, como por ejemplo el de pruebas psicológicas y el curso de metodología de investigación psicológica, que él lo dicta y lo dictará hasta su retiro de San Marcos. Y no hace sino promover aspectos que hasta ese entonces la psicología sencillamente no se había preocupado por realizar, que era la investigación. Y por otro lado, la orientación fundamental que en ese entonces se daba era fundamentalmente clínica, ¿no? Y por lo tanto, dentro del ámbito clínico, uno de los aspectos que se permitió utilizar para el proceso de evaluación eran las pruebas, en este caso proyectivas. Alarcón lo que hace es introduce en el ámbito psicométrico otras medidas de evaluación que contrastan con las promovidas por el ámbito más bien de naturaleza inferencial, de la naturaleza más bien eh, no cuantificable, ¿no? Y esto es lo que promueve finalmente también nuevos espacios para la tarea del psicólogo y sobre todo para aquellos que, como en el caso de esta promoción del año 70, empieza a diferenciarse de las que previamente se habían dado, que básicamente su orientación, como decía, era básicamente clínica. En esta se empiezan a realizar trabajos en diversas áreas, como en el área social, en el área educativa, en el área, en aquel entonces se denominaba psicología industrial o del trabajo, etcétera. Esta promoción, repito, va a promover a su vez diversos cambios a nivel de la conducción, ¿no? Y la implementación de nuevos cursos y orientaciones, incorporando al claustro universitario docentes de primer nivel. Se inicia así un lento proceso de sensibilización de la población también respecto a la especialidad. No se distinguía mucho cuando uno le preguntaba a las personas quién era el psicólogo, no sabían distinguir bien entre si era un médico, era un profesor, era un sociólogo o era un chamán. No había una clara distinción. Creo que a partir del fin de la década de los años 60 y 70 se va a producir sin duda alguna cambios progresivos, lentos, con una progresión hacia un trabajo mucho más ampliado. Y en esto tiene que ver también algunos hechos colaterales, como por ejemplo, como había mencionado, la creación del del consultorio psicológico de San Marcos, que es un consultorio de proyección a la comunidad, que como dije fue creado por el doctor Guerra. Inicialmente este consultorio ocupó un local que quedaba en la calle Mariquitas. Sin embargo,
la situación generada a raíz de los cambios de los movimientos telúricos en la capital, que trajo como consecuencia la destrucción y el deterioro de estos ambientes, finalmente tuvo que cerrarse aproximadamente por la década de los años 70. Y luego, hacia el año 80 aproximadamente, eh, se vuelve a implementar, más o menos a fines, o los primeros meses, perdón, del año 79, pero se cristaliza ya de una forma eficiente el año 80. Y lo que ustedes ven ahí es lo que funcionaba aquí la Facultad de Odontología, y ahí se instala el consultorio psicológico de San Marcos. Probablemente hoy día ustedes verán este local que queda en la calle Hualcuski, ¿no? Que hoy día se ha convertido nada menos en el centro Brisas del Titicaca. Allí funcionó el consultorio psicológico de San Marcos hasta mediados de la década de los años 80. Y efectivamente, a mediados de los años 80, eh, eh, nos trasladamos a la casona de San Marcos, en el antiguo local que ocupaba los servicios médicos de la universidad. Allí se instala el consultorio psicológico de la universidad, con aproximadamente eh, 3 consultorios aproximadamente, que va a ser muy tedioso el trabajo, y que luego lograríamos que se sumaran aproximadamente a unos 12 consultorios aproximadamente. Ustedes a la izquierda, yo tuve la oportunidad de dirigir el consultorio por 2 periodos consecutivos, y ustedes ven a la izquierda a un profesor que fue invitado, como muchos otros que fueron invitados al consultorio, un profesor americano, eh, que contribuyó mucho en el ámbito del trabajo educativo. Y eh, esto va a ser mucho tiempo después, cuando se da a saber a la comunidad un poco la labor que cumple el consultorio psicológico, no solamente atendiendo, sino también en la realización de investigación y de las publicaciones que salieron en aquel entonces. Y como decía, también tuvimos importantes participantes extranjeros, como es el caso del doctor Germán Berríos, quien con un equipo de psicólogos vinieron a Lima a trabajar con nosotros durante aproximadamente un mes, porque el consultorio psicológico gestionado por Víctor Amoros, pedimos a la comunidad internacional una suerte de apoyo para realizar nuestra tarea, que realizábamos, dicho sea de paso, en los ambientes menos favorecidos de la comunidad, en los pueblos jóvenes. El Néstor Gambetta, el kilómetro 17 de la carretera Comas, ¿no? San Juan del Urigancho, etc. Y pensábamos nosotros que una colaboración externa podría ayudar mucho a tener una visión mucho más completa del asunto. Grande fue nuestra sorpresa cuando, después de un mes en que ellos observaron todo el trabajo que hacíamos, nos dieron las gracias, porque habían aprendido muchísimo de la labor inédita que nosotros habíamos realizado en el consultorio de San Marcos, y que superaba en muchos de los casos a la que ellos habían realizado en países como Sudáfrica. Después de un periodo de inacción de la Sociedad Peruana de Psicología, en la década de los años 70, representada por los jóvenes psicólogos egresados de las primeras promociones, asumen de una manera progresiva la responsabilidad institucional. Con la elección de Reinaldo Alarcón, la conducción de la Sociedad Peruana de Psicología es asumida con la exclusiva participación de psicólogos. Sus actividades se orientaron a reflotar la institución y promover la psicología como profesión. Durísimo trabajo que correspondió a toda esta época. ¿Cuáles fueron los resultados? La realización del primer Congreso Peruano de Psicología, que se realizó entre el 1 y el 5 de diciembre del año 1975, con un gran éxito. Participaron cerca de 1.200 personas, y se publicaron las memorias de ese Congreso. Ustedes ven hacia el lado derecho la investigación psicológica en el Perú, ¿no? Que es editada por Reinaldo Alarcón, José Infante, Carlos Ponce y Américo Vivolino. Otro hecho importante fue el 17º Congreso Interamericano de Psicología, que se realizó en Lima en julio de 1997, y que congregó a más de 4.000 participantes psicólogos de todo el mundo. Este evento fue realmente de gran impacto de la psicología en nuestro país.
vino a Lima lo más selecto de la psicología de los 5 continentes, ¿no? Estuvo Joseph Newton, estuvieron personajes de la psicología que ustedes ven sentados ahí en la mesa de honor: Rubén Ardila, Holtzman, etc. En la sesión inaugural, aquí en esta fotografía podemos ver la Sociedad Peruana de Psicología invita a través de la organización del Congreso Interamericano de Psicología, invita al ministro de Educación, el general Guabloche, ¿no? Y que fue anecdótico porque cuando el general Guabloche empezó a dar su discurso, fue interrumpido en varias ocasiones por los asistentes por esta suerte de descontento que ya la población tenía con respecto al gobierno militar de entonces. Creo que eso fue un elemento de mucha importancia, en tanto que no mostraba sino el descontento que se veía venir y que luego voy a explicar más adelante. La creación del Colegio de Psicólogos, las gestiones previas. La Junta Directiva, presidida por Reinaldo Alarcón, al inscribir la Sociedad Peruana de Psicología en los registros públicos, incluye en la primera disposición transitoria de los estatutos lo siguiente: comillas, la asociación propiciará la formación del Colegio de Psicólogos. Eso es lo que dice el estatuto de la Sociedad Peruana de Psicología, que, repito, luego de haberse creado el año 54, recién se inscribe en los registros públicos. Roberto Lerner, en un artículo que publica en la revista de la Universidad Católica el año 91, refiere que la primera mención que se hace de la colegiación está registrada en las actas del Colegio de Psicólogos del Perú de fecha 24 de febrero, perdón, las actas de la Sociedad Peruana de Psicología de fecha 24 de febrero de 1976. Sin embargo, no se registran datos sobre los trámites realizados. Esto es un dato que me parece importante mencionar por lo que vamos a ver luego. En diciembre del año 76 se reúne una asamblea de la Sociedad Peruana de Psicología destinada a designar un comité electoral para llevar adelante el proceso eleccionario. El 14 de mayo de 1977 se llevan a cabo las elecciones para la renovación de la junta directiva que presidía el doctor Alarcón. El padrón de votantes de la Sociedad Peruana de Psicología habían 220 socios hábiles, psicólogos en aquel entonces. Salen elegidos los siguientes psicólogos: José Anicama, Álvaro González, Roberto Lerner, David Jauregui, Eduardo Valdizán, Raquel Arciniega, Rosa María Bustamante y Ramón León, iniciando sus actividades de manera inmediata. Juramentan, obviamente, un 28 de junio del año 1977. En dicho año, al finalizar ese año, se produce la renuncia de José Anicama, de Álvaro González y Ramón León, por diversas razones, ¿no? Razones personales, razones de salud, etcétera, y que trae como consecuencia un problema muy serio en la organización de nuestra institución. Ante una circunstancia como esa, no queda sino tomar decisiones de gran trascendencia. Habiendo pasado aproximadamente 6 meses de la instalación de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Psicología y luego de las renuncias indicadas, la Sociedad Peruana de Psicología quedó conformada de la siguiente manera: Roberto Lerner, de la Universidad Católica; David Jauregui, de la Universidad de San Marcos; Raquel Arciniega, de la Universidad de San Marcos; Rosa María Bustamante, de la Universidad Católica; y Eduardo Valdizán, de la Universidad de San Marcos. Ellos asumen el reto de gestionar ante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada la ley por la que se crearía años más tarde el Colegio de Psicólogos. Es importante mencionar este dato porque ante las renuncias presentadas, sin duda alguna, quedaba la posibilidad sencillamente también de dejar la institución. Sin embargo, luego de reunirnos en conjunto, tomamos la decisión de continuar la labor y nos fijamos una meta. La misión que nos
que nos propusimos fue el Colegio de Psicólogos. Vistas las circunstancias del trayecto institucional, los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Psicología decidimos centrar todos nuestros esfuerzos en la creación del Colegio de Psicólogos. Las razones las expusimos en un boletín informativo de la sociedad que se publicó en julio del año 1978. ¿Y qué cosa expresábamos en ese boletín? Habíamos hecho las averiguaciones acerca de la documentación presentada ante el gobierno de la Fuerza Armada respecto a la creación del Colegio de Psicólogos. Y la verdad es que no encontramos ninguna documentación que supuestamente se había presentado. No dudo, no dudo, sin duda alguna, de la probabilidad de la presentación de esos documentos. Nosotros en la Sociedad Peruana de Psicología no encontramos ningún elemento que sustentara, ¿no? Dichas presentaciones, que usualmente cuando se presentan los documentos queda constancia en documentos y la recepción de los mismos. Y por otro lado, averiguamos en los ministerios, tanto en el Ministerio de Educación, tanto en el Ministerio de Salud, tanto como el Ministerio de Trabajo, si habían sido presentados esos documentos, y en ninguno de ellos encontramos rastros de esos documentos, razón por la cual, ¿no? El COAP, que era el Comité de Asesoramiento del Primer Ministro, nos recomendó iniciar las gestiones, y fue esa la empresa que asumimos con absoluta dedicación, ¿no? Dejando de lado otros aspectos que implicaba obviamente ser miembro de una junta directiva de una institución científica. Este es el boletín, ¿no? En donde remarcábamos, entre otras cosas, ¿no? La necesidad de realizar algo así como una suerte de ejercicio de la supervivencia institucional, ¿no? Y indicábamos que nos íbamos a ocupar exclusivamente de nuestra misión, iba a ser exclusivamente dedicar todo el tiempo posible a lograr la colegiación, la creación del Colegio de Psicólogos. Sin embargo, creo que esto es tremendamente importante, porque la creación del Colegio de Psicólogos se da en un contexto sumamente difícil. Recordemos, entre 1977 y 1978, ¿qué pasa? A fines del año 77, el general Francisco Moral Bermúdez, que dicho sea de paso, había derrocado al presidente Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder en 3 de octubre del año 1968, ¿no? Y que el desgaste como consecuencia de las múltiples decisiones que había tomado el gobierno de la Fuerza Armada, ante esa circunstancia, Morales Bermúdez toma el poder mediante un golpe de Estado que se gestiona en Tacna, asume el poder derrocando, como repito, a Juan Velasco Alvarado, y en esa circunstancia, ¿no? Se genera una situación de descontento que cada vez iba creciendo. ¿No? No se olviden ustedes que en el año 75 se produce ya durante el gobierno precisamente de Morales Bermúdez, ¿no? Problemas muy serios que tienen que ver con una huelga, ¿no? de la policía, y que no era sino la muesca de una situación social en descomposición que obviamente exigía para los años siguientes, entre el año 97 y 98, tomar decisiones políticas importantes respecto a lo que se veía venir. Y es en esa circunstancia que se convoca a elecciones para formar una asamblea constituyente, cuyo objetivo era generar una nueva constitución que reemplazaría a la constitución del año 1933. Se eligieron 100 representantes que formarían dicha asamblea, y las elecciones se fijaron para el 18 de junio de 1978. Se producen las elecciones, como repito, y participaron los siguientes partidos políticos: el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano, el Partido Demócrata Cristiano, el Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Peruano, el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos y la Unidad Democrática Popular. El Partido Acción Popular no participó a instancia de que su líder, quien se encontraba en el destierro desde el año 1968, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, sencillamente
como un acto político de protesta, no participó en esa asamblea constituyente, convocada ciertamente por el gobierno militar. ¿Cuáles fueron los resultados? Según el Jurado Nacional de Elecciones, votaron más de 4 millones de electores en el proceso que no tuvo dificultades. El resultado fue: el APRA obtuvo 1.241.174 votos, el PPC 835.294, el FOSEP 433.413, el PCR 232.000, el Partido Comunista Peruano 207.000 y el Frenatraca con 135.552. Ulises Montoya Manfredi, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, proclamó a los ganadores. Y es importante porque después de haber perseguido el poder por más de 30 años, el partido aprista peruano asume la conducción, en este caso de la Asamblea Constituyente, por haber obtenido la mayor cantidad de votos, e ingresa al Palacio Legislativo en la persona de su presidente, de su líder máximo, Víctor Raúl Haya de la Torre. Como ustedes ven, Haya de la Torre ya a esas alturas, pasaba los 80 años, no se sentía bien de salud. Sin embargo, no mostró en todo momento una excelente disposición a lograr lo mejor para, para nuestro país, según él lo mencionó. Doctor, 10 minutos Aquí, para comenzar la ronda de preguntas. Muchas gracias. bien, no tengo mucho tiempo, entonces se formó la Asamblea Constituyente, se produjo la Constitución Política. Lamentablemente, el 28, días después, el 2 de agosto del 1979, fallece Víctor Raúl Haya de la Torre, y sentando una situación política muy especial. Bien, este es el contexto en el cual se presenta la creación del colegio. Hay una intensa actividad por lograr que el gobierno de la Fuerza Armada promulgue la ley, ¿no? Se presentan los documentos ante el COAPRIM, que es el Comité de Asesoramiento del Primer Ministro. Ante el año 79 nosotros presentamos la documentación al Primer Ministro del gobierno de la Fuerza Armada, el general Pedro Richter Prada. Pero con tan mala suerte que en diciembre del año 79 se produce la toma de la Embajada del Perú en Cuba, y eso suscita un problema de naturaleza grave, ¿no? Que va a traer como consecuencia, y un conflicto internacional que va a traer como consecuencia una duración de aproximadamente 4 meses, y por lo tanto veíamos nosotros un impasse realmente muy grande para la creación del Colegio de Psicólogos. Bien, aquí están los documentos que presentamos para la creación del colegio, que fue el Estatuto del Colegio de Psicólogos del Perú, el Código de Ética, la exposición de motivos, y este es el decreto ley. Si ustedes, los que tienen su documento respecto al Colegio de Psicólogos, observan ustedes el decreto ley, y es exactamente este que ustedes están viendo aquí en pantalla. Es exactamente el mismo que el gobierno nos pidió que nosotros lo diéramos a conocer. Y ahí están, y aquí también está el estatuto. Este es el estatuto que se aprobó, ¿no? Perdón, documento que se acompañó a esa presentación, y que, dicho sea de paso, va a formar parte de todo el conglomerado de documentos que nos pide el gobierno de la Fuerza Armada. Y este fue el oficio que enviamos al primer ministro, con quien tuvimos una reunión, para poder indicarle un poco el deseo de nuestra sociedad, de los psicólogos, que él fuera quien representara a los psicólogos en la presentación del decreto ley. Esto es un acto político muy importante que los psicólogos debemos recordar, porque gracias al asesoramiento que tuvimos, había algunas discrepancias al interior de los psicólogos de aquel entonces, ¿no? Porque, como ustedes saben, habían básicamente 3 grupos: los psicólogos clínicos, los psicólogos educacionales y los psicólogos industriales, y los psicólogos sociales también. ¿Quién debía sustentar la ley? Los psicólogos clínicos de alguna manera sugerían al ministro de Salud, los psicólogos educacionales al ministro de Educación, los psicólogos industriales al ministro de Trabajo. Y grande fue nuestro impasse en esas circunstancias, y también la sugerencia de personajes que sería largo ahora mencionar, nos permitieron pensar muy bien nuestra decisión, y decidimos
viendo qué es lo que podría pasar en la psicología en los próximos 25 años. Vale decir, ¿qué pasaría en la psicología en el año 2000? Y entonces pensamos que la psicología no iba a ser solamente de estas áreas que he mencionado, sino la psicología iba a ocupar múltiples ámbitos del espacio laboral. Y esa es una de las razones que nos llevó a elegir al primer ministro. Y así fue. Pero tuvimos problemas, una objeción de parte del colegio médico a raíz de una carta que enviaron tanto la Asociación Psiquiátrica Peruana como la Sociedad de la Asociación de Psiquiatras de la Seguridad Social, representada por el doctor Oscar Valdivia Ponce y el doctor Rubén Ríos Carrasco, que se opusieron a que en el texto de la ley, en el tenor y el fundamento de la ley, se indicara que el psicólogo podía hacer psicoterapia. Sin duda alguna que esto motivó que tuviéramos tanto Roberto Lerner como quien les habla, una reunión donde defendimos la posición directamente con los miembros de la junta directiva de estas asociaciones, en donde con una fundamentación teórica, científica, profesional y ética, logramos convencerlos y finalmente en un diálogo alturado logramos que levantaran esas observaciones, gracias a lo cual fue posible luego la presentación del proyecto por el primer ministro, el cual aprobado fue aprobado, y no voy a leer los documentos ya, fue aprobado, recibimos una llamada el 29 de abril eh, de, de ese año, recibimos una llamada eh, del doctor Marcelino Mata, dijo, mañana, muchachos, se crea el Colegio de Psicólogos. Y nos había dicho tantas veces que nosotros ya un poco lo tomamos a broma, porque ya estábamos casi, estamos hablando del mes de fines de abril, y ya en mayo, el 18 o 17 o 18 de mayo, se producían las elecciones. Y por lo tanto, ya el gobierno estaba en las fases final. Y entonces esa llamada del día 29 de abril nos llamó la atención, tanto Roberto León como yo, pues dejamos lo que tuvimos que hacer y estuvimos esperando. La reunión empezó a las 12 del día y luego en la noche, ¿no? Pasada la medianoche, nos llaman indicando que se había creado el Colegio de Psicólogos. Y nosotros eso fue un día miércoles, el día jueves nos reunimos, que fue el 1 de mayo, y el día sábado 3 de mayo se publica este pronunciamiento en el diario El Comercio, donde se señala que la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Psicología tiene el grado de informar a los socios de la institución y a todos los psicólogos profesionales del país que las gestiones iniciadas en octubre del año 79 mediante un documento dirigido al señor primer ministro con el objeto de lograr la creación del Colegio de Psicólogos del Perú ha culminado exitosamente con la aprobación del decreto ley 23019. La Junta Directiva cumple con dejar sentado que esta iniciativa responde a un viejo anhelo de los psicólogos peruanos y que su naturaleza es estrictamente gremial. La Junta Directiva hace llegar en nombre de los psicólogos del país su sincero agradecimiento al Supremo Gobierno por la adopción de una ley necesaria, justa, así como a todas aquellas personas que contribuyeron a su gestión. Firman este documento Roberto Lerner Stein, David Jauregui Camasca, María Bustamante Santagadea, Raquel Arciniega de Sotomayor, Eduardo Valdizán Rojas. 30 años después, bueno, y aquí hay una documentación que vino de Arequipa requiriendo un poco que se les informe sobre lo que había sucedido en relación a la ley, porque ellos temían que no se incluyeran a los psicólogos de Arequipa. Y nosotros lo incluimos, dicho sea de paso, en el estatuto, que fue uno de los primeros actos. Y aquí está la carta de respuesta que yo les envié como secretario. Y esta es la junta directiva que hizo posible la dación del decreto ley 23019, que va a traer como consecuencia en este caso. Y quiero mencionar que 30 años después el Colegio de Psicólogos nos invita a una reunión para generar un reconocimiento a quienes habíamos tenido el honor de ser los que generamos el Colegio de Psicólogos del Perú. Y esta persona que ustedes ven aquí en esta foto es el doctor Marcelino Mata, quien nos ayudó desinteresadamente durante todo el proceso y que también en esa oportunidad fue invitado y a quien se le dio el reconocimiento respectivo. Bien, y se instala la primera comisión organizadora que la preside Marcelino Mata. Nosotros en la Sociedad Peruana de Psicología elegimos a Roberto Lerner, que nos represente.
el representante de las universidades nacionales, Víctor Amorós, y por la representante de las universidades particulares, Cecilia Torne, asume esa representación y se forma este cuarteto, que es el que va a propiciar, en este caso, la primera convocatoria elecciones, y luego se va a llevar adelante se va a llevar adelante la primera elección y va a salir elegido el doctor Luis Estrada de los Ríos. Muchas gracias.